¿Es posible aprender algo a la perfección, sin que nadie lo haya enseñado jamás? Suena a magia, pero de verdad es ciencia pura. Absolutamente. Y es que ese salto lógico invisible rompe con una de las ideas más tradicionales y, digamos, limitantes de la educación clínica. Totalmente. O sea, pensemos en esto. Si enseñamos en una sesión que una sandía es más grande que una pelota de béisbol, esa es una relación directa. Claro, es algo que se instruyó específicamente en esa contingencia. Exacto. Pero luego, meses después y en un contexto completamente distinto, se aprende que un auto es más grande que una sandía. Y ahí es donde entra la verdadera magia del cerebro humano. Así es, porque de forma casi automática y muy silenciosa, la mente infiere que el auto es, por supuesto, más grande que la pelota de béisbol. Y nadie puso jamás el auto junto a la pelota para compararlos, ¿verdad? O sea, nadie entregó un reforzador por esa conclusión. Nadie. Simplemente, el conocimiento emergió por sí solo. Fíjate que romper con esa creencia de que cada pequeña habilidad o concepto debe ser programado, instruido y reforzado directamente para que exista en el repertorio es vital. Y esa capacidad de conectar los puntos de forma autónoma es justamente la misión de nuestro análisis a fondo de hoy. Una inmersión que, la verdad, me emociona muchísimo. Sí, a mí también. Dentro del ecosistema de Behavioral Intelligence, hoy vamos a desglosar una de las áreas más fascinantes del comportamiento clínico. Estamos hablando del ítem B.21 de la lista de tareas de la sexta edición, ¿cierto? Ese mero. Identificar ejemplos de procesos que promueven relaciones emergentes y rendimiento generativo. Que para ser honestos, dominar este nivel de análisis es exactamente lo que separa a un estudiante promedio de un verdadero experto clínico. Sin duda. Y es el estándar de excelencia clínica exigido en las supervisiones y en los cursos de maestría creados por la BCDA licenciada en Texas, Mara Sánchez. Que es la autoridad número 1 en habla hispana en estos temas. Comprender el aprendizaje generativo eleva la práctica a un nivel superior. O sea, dejamos de intentar modificar conductas aisladas. ¿No? Exacto. Y comenzamos a entender cómo el cerebro construye verdaderas redes de conocimiento. El objetivo de enseñar habilidades tempranas nunca debería ser mantener la respuesta bajo un control rígido. Claro, no queremos crear robots. Queremos que el repertorio explote y genere respuestas novedosas que jamás tuvimos que sentarnos a programar. Así es. Es la única forma de lograr un progreso real y significativo. Y para visualizar cómo funciona esto en la mente, me gusta usar una analogía, la del archivo comprimido en una computadora. Un archivo zip. Ah, me encanta esa analogía. A ver, cuéntanos un poco más. Pues mira, cuando enseñamos relaciones estratégicas, es como descargar ese único archivo comprimido. Es súper eficiente y pesa poco en términos de tiempo de terapia. Ajá, requiere pocas horas de instrucción directa. Exacto. Pero cuando el cerebro descomprime ese archivo, de repente tiene acceso a docenas de carpetas y documentos interconectados. Documentos que nosotros no tuvimos que descargar uno por uno. Totalmente. Ahora, la gran pregunta para quienes nos escuchan es, ¿cuál es el motor o el mecanismo interno que permite hacer esa descompresión? El motor principal detrás de esta capacidad es nuestro comportamiento verbal. Es decir, cómo el lenguaje actúa como un adhesivo cognitivo. Un adhesivo. Qué buena forma de llamarlo. Sí, porque a diferencia de otras especies que responden estrictamente a las propiedades físicas de su entorno, los seres humanos asignamos etiquetas. O sea, categorizamos todo con palabras. Exactamente. Y esas etiquetas verbales nos permiten relacionar estímulos que físicamente no tienen absolutamente nada que ver entre sí. Claro, como una palabra escrita y un objeto tridimensional. Así es. Una palabra escrita, un sonido emitido por las cuerdas vocales y un objeto físico pueden agruparse en la misma categoría mental, simplemente porque el lenguaje funciona como el puente invisible entre ellos. Y esa arquitectura invisible tiene un nombre técnico muy específico en nuestra ciencia. Uno que es fundamental para cualquier persona preparándose para el examen de certificación. Estamos hablando de la equivalencia de estímulos. Exactamente, la equivalencia de estímulos. Que, para ponerlo en términos rigurosos, es la estructura matemática y clínica detrás de las relaciones derivadas.
Y para que podamos afirmar clínicamente que existe esta equivalencia, se deben demostrar 3 componentes obligatorios, ¿verdad? Así es, son 3 eslabones indispensables. El primero de ellos es la reflexividad. Reflexividad. Suena como a reflejo. Pues va por ahí. Matemáticamente se expresa como A es igual a A. Es el reconocimiento de que un estímulo es idéntico a sí mismo, sin ninguna transformación. Claro, es el principio más básico de identidad, como mirarse en un espejo y reconocer el reflejo tal cual. Exacto. En una sesión clínica, esto se ve cuando, por ejemplo, ponemos la fotografía impresa de un gato sobre la mesa Ajá. y le entregamos al cliente una copia exacta, o sea, píxel por píxel, de esa misma fotografía. Si el cliente puede emparejar gato con gato sin instrucción adicional, está demostrando reflexividad. Bien. A es igual a A. Es la fundación. Pero la arquitectura se vuelve más compleja con el segundo componente. Que es la simetría. Matemáticamente, si A es igual a B, entonces B debe ser igual a A. Aquí ya entramos a un territorio donde los estímulos no son físicamente idénticos, ¿verdad? Exactamente. Tienen el mismo significado, pertenecen a la misma clase, pero sus propiedades físicas son distintas. O sea, enseñamos que la fotografía de un murciélago, que sería nuestro estímulo A, corresponde a la palabra hablada murciélago, que es el estímulo B. Y reforzamos esa relación específica de A hacia B. Pero a ver, aquí es donde se pone interesante. Si solo es igualar a la muestra, un simple match to sample, ¿por qué necesita una categoría matemática propia? Es una excelente pregunta. O sea, ¿qué hace que la simetría sea tan especial para el examen? Y la magia de la simetría radica en la bidireccionalidad no entrenada. Nosotros solo enseñamos la ruta de A hacia B. Le mostramos la foto y le enseñamos a escuchar la palabra. Ajá, hasta ahí todo normal. Pero la simetría ocurre cuando, días después, el terapeuta dice la palabra murciélago en voz alta, nuestro estímulo B, y el cliente espontáneamente señala la fotografía, el estímulo A. ¡Wow! O sea, la ruta de regreso. Exacto. La ruta de B hacia A jamás fue enseñada, moldeada ni reforzada. El cliente derivó que la relación funciona en ambos sentidos. El camino de regreso se construyó completamente solo. Y eso nos prepara para el tercer nivel. Que es donde la mayoría de los estudiantes encuentran su mayor reto conceptual, la transitividad. La famosa transitividad. Si A es igual a B y enseñamos por separado que B es igual a C, el cerebro asume que A es igual a C. Así es, y parece un salto lógico casi obvio para un adulto neurotípico, ¿no? Sí, totalmente. Si enseño esas dos premisas, la conclusión parece inevitable. Entonces, ¿cuál es la trampa clínica aquí? Pues O sea, ¿por qué los clientes a veces fallan en lograr la transitividad en las sesiones? falla muy frecuentemente porque el entorno de aprendizaje tiene fisuras que el analista no detectó a tiempo. Ah, entiendo. Un error de base. Exacto. El salto lógico de A igual a C exige que los estímulos estén bajo un control perfecto. Un problema clínico inmenso es el control de estímulo defectuoso o el ensombrecimiento. A ver, danos un ejemplo de eso para visualizarlo mejor. Imagina que enseñas la relación A-B usando tarjetas impresas, pero la tarjeta que tiene la palabra escrita tiene un pequeño doblez en la esquina. Ah, ya veo para dónde vas. El cliente no está aprendiendo la palabra. Exactamente. Está aprendiendo a responder al doblez del cartón. Claro, el estímulo irrelevante ensombreció al estímulo relevante. Y cuando intentas evaluar la transitividad y le pides que relacione ese texto con una nueva imagen, el salto lógico de A hacia C simplemente se rompe en pedazos. Falla no porque carezca de la capacidad de derivar relaciones, sino porque la fundación que el terapeuta creyó enseñar en realidad nunca se estableció correctamente. Así de estricta es. La transitividad es implacable. Requiere que las relaciones previas sean sólidas como una roca. Esa precisión técnica es la que marca la diferencia en la práctica del día a día. Totalmente. Ahora, hay una confusión recurrente que aparece todo el tiempo en las supervisiones. Al analizar viñetas clínicas, muchos confunden la transitividad con la generalización de estímulos. Sí, ese es un error de concepto muy clásico. Porque ambas situaciones describen a un cliente emitiendo una respuesta correcta ante un escenario nuevo sin entrenamiento directo, ¿no? Es verdad, se parecen en la superficie. Pero la línea divisoria entre ambas es la modalidad de los estímulos.
A ver, explícanos un poco más de esa diferencia de modalidad. Cuando hablamos de generalización de estímulos, estamos expandiendo una clase dentro de límites sensoriales similares. O sea, la misma categoría física. Exacto. Por ejemplo, un cliente aprende a decir avión al ver un Boeing comercial. Semanas después, ve un jet privado o una avioneta pequeña en el cielo y dice avión. El estímulo físico varió un poco en forma, tamaño o color. Pero sigue siendo un estímulo visual en el cielo, evocando exactamente la misma respuesta vocal. Es como aprender a tocar una canción de rock en una guitarra acústica con cuerdas de nylon y de repente poder tocar la misma progresión de acordes en una guitarra eléctrica. Es un gran ejemplo. Las dimensiones físicas cambiaron ligeramente, el peso del instrumento es otro, pero la modalidad táctil es la misma. La topografía de presionar cuerdas sobre trastes se mantiene. En contraste, y aquí está la clave para el examen, la transitividad exige cruzar fronteras sensoriales completamente diferentes. Fronteras sensoriales. Esa frase me encanta. No estamos modificando ligeramente una guitarra, estamos conectando un objeto tridimensional que se puede tocar, con un sonido que entra por el canal auditivo, con garabatos bidimensionales impresos en un papel. O sea, lograr que un cliente empareje el sonido de la palabra pelota con su versión escrita en texto. Ajá, y que luego relacione ese texto con el objeto físico real en la habitación. Todo eso implica atravesar dimensiones modales distintas sin instrucción directa. Cruzar fronteras sensoriales le da muchísimo peso al concepto. Y este salto entre modalidades tiene un momento histórico fundacional, ¿verdad? Sí, uno que cambió la trayectoria del análisis aplicado de la conducta para siempre. Hablemos de lo que ocurrió en la década de los 70 con el famoso experimento de Murray-Sidman. Ah, el estudio clásico de 1971. Exacto. Y no es solo un dato de trivia para el examen, ¿eh? Es el origen de por qué estructuramos los programas clínicos como lo hacemos hoy en día. El trabajo de Sidman expuso el poder sísmico de las relaciones derivadas. Él trabajaba con un adolescente institucionalizado que presentaba discapacidades intelectuales bastante severas. Y el contexto es crucial aquí. Muy crucial. Este joven había pasado años bajo instrucción tradicional sin lograr desarrollar habilidades de lectura. Su repertorio estaba sumamente limitado. Básicamente, el pronóstico bajo los estándares de la época no era para nada alentador. La mayoría habría asumido que leer estaba fuera de su alcance cognitivo. Pero Sidman decidió no intentar enseñar a leer de frente. En cambio, configuró un entorno de enseñanza estrictamente basado en equivalencia. ¿Y cómo estructuró las fases de ese entorno? Primero, le enseñó al joven a escuchar una palabra dictada, el estímulo A, y a seleccionar la palabra escrita correspondiente, el estímulo B. O sea, escuchaba perro y seleccionaba la tarjeta con las letras P, E, R, R, O. Exactamente. Es un entrenamiento riguroso, ensayo por ensayo, con reforzamiento continuo hasta lograr el dominio absoluto de la relación A es igual a B. Una simple discriminación condicional auditivo-visual. Algo que hoy programaríamos fácilmente bajo el código CPT 97153. Tal cual. Y el siguiente bloque de construcción fue enseñarla a igualar la palabra escrita, el estímulo B, con un dibujo del objeto, el estímulo C. Veía la palabra perro, impresa, y seleccionaba la ilustración de un perro. Relación B es igual a C. De nuevo, pura instrucción directa, instigadores y reforzamiento. Hasta este punto no hay magia, solo ciencia conductual metódica y aplicada. Pero aquí es donde la arquitectura invisible de la descompresión del archivo zip entra en juego. Las bases ya estaban puestas. Y lo que sucedió después sacudió a toda la comunidad científica. Sin ninguna sesión de entrenamiento adicional, sin entregar un solo reforzador, el adolescente comenzó a demostrar habilidades espontáneas. ¡Wow! Pudo ver los dibujos, el estímulo C, y emparejarlos con las palabras impresas, el estímulo B, demostrando simetría. Pero el verdadero hito fue la transitividad, ¿no? Así es, comenzó a leer. De no poder identificar textos a la lectura expresiva real. Es impresionante. Pudo ver la palabra impresa en el papel y articularla en voz alta, a pesar de que nadie, jamás, le había pedido o enseñado a pronunciar esa palabra frente al texto. El salto de A hacia C simplemente emergió. El adolescente derivó la relación por sí solo. Y las implicaciones clínicas de esto son inmensas, especialmente cuando consideramos la eficiencia de los tratamientos contemporáneos. Totalmente. O sea, si un supervisor tiene que diseñar un plan
y elige enseñar cada pequeña relación de forma aislada, el progreso se vuelve glaciar. Tomaría años, agotando las horas aprobadas por el seguro y, sinceramente, frustrando a toda la familia. Pero al diseñar programas que fomentan la equivalencia de estímulos, estamos maximizando el rendimiento generativo. Enseñamos 2 relaciones y obtenemos 4, 6 u 8 comportamientos nuevos de forma totalmente gratuita. Sin embargo, en un intento por ser minuciosos, siento que muchos clínicos jóvenes caen en un error metodológico profundo. Uf, sí, es un problema real. Diseñan programas que asfixian esta misma capacidad generativa que intentan promover. La famosa trampa de la instrucción excesiva, que por cierto aparece referenciada en la pregunta 155 del MOOC 1 en nuestros materiales. ¿Ah, sí? Un analista novato que cree que su responsabilidad profesional es mapear y enseñar absolutamente cada característica de un concepto. Siguiendo el texto, vemos programas donde se le enseña a un cliente que un balón de fútbol es redondo, que se patea, que tiene hexágonos blancos y negros y que pertenece a una cancha de pasto. Una instrucción detallada e interminable. Y luego repiten el mismo nivel extenuante para un balón de básquetbol, detallando que es naranja, que rebota, que tiene líneas negras. El problema con ese nivel de microgestión instruccional no es solo que consume un tiempo clínico invaluable. ¿Cuál dirías que es el problema más grave entonces? La carga cognitiva pasiva. Cuando un analista utiliza un exceso de instigadores y enseña cada relación posible sin dejar vacíos estratégicos, el cerebro del cliente deja de buscar conexiones de manera activa. Se condiciona a esperar la ayuda. Exacto, a esperar la instrucción directa en todo momento. Al sobreenseñar, el clínico roba sistemáticamente la oportunidad de que ocurra la derivación. Es como ver una película de misterio de detectives y que alguien te revele quién es el culpable en la primera escena, ¿no? Totalmente. Anulas por completo el trabajo deductivo del cerebro. Entonces el aprendizaje generativo requiere espacio en blanco. Requiere que presentemos las piezas clave del rompecabezas, como las relaciones AB y BC, y luego demos un paso atrás. Debemos tolerar el silencio en la sesión. Así es. Debemos permitir un nivel saludable de esfuerzo cognitivo para que las redes neuronales forjen la relación AC. Si intervenemos demasiado rápido con un instigador, la conexión emergente muere antes de nacer. Y hablando de derivar conexiones sin instigadores, vamos a someter este principio a la prueba de fuego con un exam hack directo de los escenarios de certificación. A ver, me encanta esto. Vamos a entrenar el ojo clínico. Imaginen a una maestra trabajando con un niño pequeño llamado William. Durante semanas, la maestra le enseña de forma sistemática la relación entre las letras escritas y sus sonidos fonéticos. O sea, la letra P suena PUG, la A suena A. Exacto. Relación A igual a B. La maestra refuerza vigorosamente cada igualación correcta. Y el entrenamiento es todo un éxito. Ok, tenemos las bases sólidas. Meses después, William está en la sala de su casa. Su madre entra y, queriendo comunicarle al padre que compró un dulce sin que el niño lo entienda, deletrea en voz alta: P-A-S-T-E-L. Y me imagino lo que pasa. De la nada, William salta del sofá y grita: pastel. Este escenario es un pilar fundamental para entender cómo se evalúa este tema en los exámenes. Pensemos en el análisis de contingencias de esa situación. A ver, desglosémoslo. Alguien se sentó con William a encadenar esos fonemas específicos en ese orden exacto, ¿no? ¿Y recibió reforzamiento en el pasado por identificar la palabra pastel al escucharla deletreada fonéticamente? Tampoco. No hubo historial de reforzamiento para esa cadena específica. Es una respuesta puramente novedosa. Y esa es la clave analítica. Su dominio aislado de los fonemas individuales le proporcionó los bloques de construcción. Cuando la madre presentó el estímulo ambiental complejo, William unió los bloques de una manera nueva y derivó el significado compuesto. Esto no es generalización, porque no está emitiendo una respuesta antigua ante un estímulo similar. Está emitiendo un comportamiento complejo que nunca antes había existido en su repertorio. El atajo mental definitivo para la certificación es agurizar el radar para ciertas palabras clave, ¿verdad? 100%. Siempre que una viñeta del examen describa a un individuo emitiendo una respuesta que explícitamente se marca como
nunca antes reforzada. O sin instrucción previa. Exacto. O como una aplicación novedosa de componentes aprendidos. La aguja de la brújula debe apuntar hacia las relaciones derivadas y el rendimiento generativo. El término no entrenado es el indicador de oro. Así es. El rendimiento generativo es, en esencia, el motor de la adaptabilidad humana. Pero vale la pena analizar hacia dónde conduce este motor a nuestros clientes. Claro, en el panorama macro del análisis aplicado de la conducta. Exacto. Este motor generativo tiene dos destinos principales, dos hitos del desarrollo que a menudo se entrelazan, pero que poseen funciones distintas. ¿Te refieres a los comportamientos cúspide, conocidos como cusp behaviors, y los comportamientos fundamentales o pivotal behaviors? Exactamente. Y esta es otra bifurcación donde la claridad conceptual tiende a desmoronarse en los estudiantes. Sí, porque ambos suenan a avances masivos en el desarrollo del cliente. Pero operan bajo lógicas mecánicas diferentes. Un comportamiento cúspide se define principalmente por el acceso. El acceso a nuevas contingencias. Su valor radica en que abre las puertas a mundos que antes estaban sellados. No necesariamente enseña una habilidad nueva al instante, pero coloca al individuo en un entorno diferente. Donde nuevas comunidades de refuerzamiento moldean su conducta futura, como aprender a caminar, que es el ejemplo clínico por excelencia. Claro, porque de repente el bebé tiene acceso a gabinetes, a interacciones sociales a otra altura y a peligros que no existían cuando gateaba. El texto de referencia utiliza un ejemplo brillante enfocado en tecnología. Enseñar a un adulto mayor a encender una tableta, conectar el Wi-Fi y abrir una cuenta de Facebook. Ese repertorio técnico es un comportamiento cúspide de Manuel. Al lograrlo, acabamos de exponer a esta persona a un universo infinito de contingencias sociales. Puede recibir mensajes de familiares, leer noticias. Lo llevamos a un entorno nuevo de reforzamiento social. Ha cruzado el umbral. Ahora bien, comparemos eso con el comportamiento fundamental o pivotal. Aquí ya no se trata solo de acceder a un nuevo entorno físico o digital. No. Se trata de una habilidad central que, una vez dominada, genera ramificaciones y produce modificaciones en otros comportamientos que no han sido entrenados. Es una habilidad que facilita la adquisición de múltiples habilidades colaterales. Siguiendo la ruta del adulto mayor con su nueva tableta, ya domina la interfaz de Facebook, entiende cómo deslizar la pantalla, sabe lo que significa el pulgar arriba. Y semanas después, esta persona descarga la aplicación de Instagram o ingresa a una plataforma como LinkedIn. Y nadie le proporciona un tutorial paso a paso. No hay un terapeuta modelando la interacción. Sin embargo, aplica espontáneamente sus habilidades de navegación táctil. Exacto. Identifica las convenciones de los perfiles y comienza a interactuar con éxito en plataformas completamente distintas. La habilidad original de navegar una red social actuó como un eje, un pivote. A partir de esa habilidad central, el individuo pudo derivar cómo comportarse y adaptar su repertorio sin necesidad de entrenamiento directo. Generó respuestas colaterales, y esa es la esencia de un comportamiento fundamental. Que, por supuesto, depende críticamente del aprendizaje generativo para funcionar. Claro, si no tuviera la capacidad de derivar que un icono de corazón en una app tiene una función equivalente al pulgar arriba en otra, pues la transferencia de habilidades colapsaría por completo. Definitivamente. Entonces, si observamos el panorama completo de lo que hemos diseccionado hoy, el propósito último de nuestra ciencia clínica no es convertirnos en técnicos que dictan instrucciones sin fin. No. Para nada. No estamos aquí para crear individuos que responden a tarjetas de estímulo de forma puramente mecánica. Ni para programar 1000 respuestas a 1000 preguntas específicas. El verdadero propósito es cultivar mentes ágiles, capaces de inferir relaciones, de ver la conexión invisible entre una palabra escrita, un sonido y un objeto en el mundo real. Comprender la fricción técnica entre proveer instrucción directa y dar un paso atrás para permitir que el cliente derive por sí mismo es lo que distingue el pensamiento verdaderamente analítico. Y no es solo un tema para pasar el examen. Es toda una filosofía de intervención clínica orientada hacia la independencia absoluta del individuo. Es dejar de ser el instructor de cada detalle para convertirse en el arquitecto de contextos donde el aprendizaje ocurre de forma autónoma. ¿Así es? Y esto nos deja con una reflexión crucial para cualquier clínico que nos escuche. Al estar en la próxima sesión, frente a un cliente, rodeados de tarjetas y hojas de datos,
vale la pena preguntarse. Sí, hacer una pausa profunda. ¿Qué tanto estoy sobreenseñando hoy? ¿Qué tanto estoy usando instigadores excesivos y, sin darme cuenta, robándole a este cliente la oportunidad invaluable de crear una relación emergente por su propia cuenta? A veces, la pausa reflexiva y el silencio del terapeuta son las herramientas más potentes para desencadenar la verdadera inteligencia generativa. Totalmente de acuerdo. Y para quienes buscan dominar cada matiz de estos conceptos, para aquellos comprometidos a entender verdaderamente la lista de tareas de la sexta edición, Y sobre todo, a aplicar principios de equivalencia de estímulos con precisión experta en el campo. el camino es claro. Los invitamos a explorar los programas de maestría y el ecosistema completo de preparación dentro de Behavioral Intelligence con Mara Sánchez. Encontrarán los simuladores, las clases estructuradas y el rigor clínico necesario para asegurar la certificación y posicionarse como verdaderos líderes en la ciencia del comportamiento en español. Porque este es el estándar de excelencia que buscamos. Así es. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Nos escuchamos en la próxima inmersión.